¿Puedes hacer la presentación? Ah, ok. Muy bien. Ok. Entonces, muy bien. Pues bueno, mi nombre es Araceli Almanza. Algunas ya me conocen, otras no. Entonces, estoy acá en México. Muchísimas gracias, Janet, por la invitación. Y pues el día de hoy el tema que me tocó es aspectos neurocognitivos del aprendizaje y plasticidad cerebral. Y algo de lo que acaban de hacer ahorita es parte de la plasticidad cerebral, es el yoga. Igual sucede con el tai chi, igual con el ejercicio, igual con cada una de las actividades, desde el momento que comenzamos a aprender. Entonces déjame ver si la puedo hacer más grande. Creo que no. Bueno, ok. Lo primero que tenemos que empezar es qué es la neurocognición. Entonces, aquí nos menciona que es el conjunto de funciones tan relevantes que incluye la atención, memoria, funciones ejecutivas, velocidad de procesamiento, resolución de problemas, entre otras. En este mismo sentido, la cognición social también se encuentra involucrado como los procesos cognitivos implicados en la gente que piensa sobre ella misma, otras personas, situaciones sociales e interacciones. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de nuestro autoconcepto, de nuestra autoestima, de lo que creemos y podemos hacer. Y entonces, de aquí surge la metacognición y el objetivo de cualquier alumno es lograr esa metacognición. El alumno es todas las personas que estamos aquí aprendiendo día a día de las demás personas, ¿sí? Entonces, la metacognición es la capacidad del individuo para reflexionar sobre sus propios procesos mentales, procesos claves que influyen de forma determinante en la capacidad funcional, en el funcionamiento psicosocial y la calidad de vida. De aquí se va a desprender mucho el desarrollo de la inteligencia emocional, de donde trabajamos tanto la inteligencia interpersonal hacia los demás como la intrapersonal que es hacia adentro, ¿sí? Entonces, la cognición o la neurocognición se divide en muchísimas ramas. Estas son todas las funciones neurocognitivas. La atención. ¿Qué es lo que acabamos de hacer ahorita con el yoga? Centrar la atención en nosotros, en nuestro cuerpo. Igual sucede al generar ese hiperfoco de las actividades o de los temas que a nosotros nos gustan, ¿sí? A la atención es la selección de la información relevante del medio según las metas, expectativas, potencial de los estímulos. ¿Cuáles son mis metas? Y ahí es donde centro la atención. Esta es una función neurocognitiva. La orientación es la conciencia de uno mismo en la relación del entorno, tiempo, espacio, persona. El cuerpo humano, las personas somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces, nosotros tenemos que tener esa orientación de lo que somos. Velocidad de procesamiento es la suma de los tiempos en los que se percibe la información, se procesa, se prepara y desencadena la respuesta, ¿sí? ¿A qué nivel de procesamiento estamos entendiendo o comprendiendo para poder lograr la metacognición? El cerebro humano puede centrar su atención 20 minutos. De hecho, van a recordar solamente los primeros 20 minutos de la clase, lo demás se nos va en apuntes, en lo que podamos recordar. ¿Y qué hace la mano al escribir? Memoriza lo que nosotros estamos escuchando o viendo, ¿sí? Y esto es una velocidad de procesamiento. Gimnosias es el conocimiento obtenido a través del procesamiento complejo de la información sensorial.
Y entonces aquí ya empezamos a utilizar los sentidos, ¿no? ¿Qué es la información sensorial? Lo que puedo tocar, lo que puedo escuchar, lo que puedo ver, lo que puedo probar, lo que puedo oler. Es a través de mis 5 sentidos. Y aquí interviene todo mi lóbulo prefrontal. Y en la velocidad del procesamiento interviene todo mi lóbulo parietal. ¿De acuerdo? El frontal, el parietal. ¿Sí? Praxias es la capacidad de realizar movimientos aprendidos en respuesta a estímulos apropiados. ¿Sí? El cerebro aprende por imitación. Lo que yo veo que hacen es lo que voy a aprender. Y esta es la fase principal de los niños en los primeros 4 años de su vida. El cómo les enseñamos a comer, cómo les enseñamos a decir hola. Entonces, todo lo que yo quiera que hagan, me lo van a copiar. Y aquí entra la educación, ¿sí? Entonces, si yo quiero que hagan, comienzo por mí. La memoria es la capacidad de incorporar, almacenar y enfocar información. La codifico, la consolido y la puedo recuperar. ¿Esto en qué sucede? En el lóbulo temporal, que es el de la memoria, ¿sí? Fíjense bien, ya vimos las praxias se generan en el lóbulo occipital, el que ejecuta, y la memoria en el lóbulo temporal, que es el que memoriza. Entonces ya vimos que percibo, organizo, ejecuto y memorizo. Ahí está toda la sinapsis cerebral. Lenguaje. La comunicación exclusivamente humana se diferencia en producción, o sea, sé que es la emisión de la información. Entonces, produzco y comprendo, que es la recepción, ¿sí? Cuando tenemos personas con determinado deterioro neurocognitivo, cuando tenemos con problemas de trastornos del neurodesarrollo, y voy a hablar desde el área que a mí me corresponde, que es TDAH, se les da las instrucciones y les pedimos que las repitan para que ellos puedan memorizar. ¿Por qué? Porque hay un deterioro en la sinapsis cerebral, ¿sí? Entonces, una función neurocognitiva es el lenguaje, lo que produzco y lo que comprendo. Por eso es una de las estrategias, dar la instrucción y preguntar la instrucción. Habilidades visoespaciales es el procesamiento visual que engloba atención, conciencia espacial, memoria visoespacial e interpretación y manejo de un espacio. En el área donde ustedes estudiaron ¿cómo se llama, Janet? En el curso anterior, neurodesarrollo, debieron haber visto todo lo que es el neurodesarrollo y la importancia del gateo, ¿sí? Sí, los hitos Porque del desarrollo. los hitos del desarrollo. Gracias, Janet. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esta pregunta, esta área del gateo? Porque debemos saber en qué momento de madurez motriz y neurocognitiva está realizando este proceso. ¿Por qué? Porque esto va a impactar a lo largo de su vida. ¿En dónde va a impactar? En el momento que yo tengo la metacognición visoespacial para saber si puedo medir o no puedo medir distancias, lugares y cosas, si puedo llegar o no llegar a un lugar. Este es un mapeo cerebral que vamos haciendo. Por ahí debe haber varias TikTok por ahí que luego nos encontramos por ahí en redes sociales donde luego no alcanzan a acomodar la maleta, no pueden subir las cosas al coche. ¿Por qué? Porque no tienen esta habilidad visoespacial, y mucho tuvo que ver el gateo. Desde si gateó en sus 4 extremidades, si se arrastró de ladito, si lo hacía sentado, a qué edad madurativa lo hizo, cómo escribe, si escribe bonito, si escribe feo, si es hacia arriba, hacia abajo, letra chiquita. Tiene que ver mucho con esta función neurocognitiva, ¿sí? Y las funciones ejecutivas, que es el conjunto de habilidades que permiten anticiparse, fijar metas, formular planes, iniciar tareas, su autorregulación y monitorización. Estas funciones ejecutivas es la que se pierde principalmente cuando hay un trastorno neurodegenerativo, que son las primeras, ¿sí? ¿Por qué?
porque dependemos muchísimo de todo ese proceso desde que lo percibimos hasta que lo ejecutamos y lo memorizamos. Por ejemplo, ahorita que hicieron yoga, estaban recibiendo una instrucción, ¿cierto? Lo estaban repitiendo, lo estaban viendo y lo estaban imitando, lo estaban repitiendo. Pero ¿quién procesa esa información hacia mi cuerpo? Mi cerebro. Y entonces mi cerebro dice, coloca tu mano sobre tu abdomen. Y entonces yo coloco mi mano sobre mi abdomen. Esa es una función ejecutiva, ¿sí? Digo, para no hacernos por ahí bolas y que luego yo vaya a decir algo que no es. Bueno, entonces en esta neurociencia cognitiva se dividen muchísimas ramas. Aquí vamos a ver solamente lo que es neurocognición, pero tenemos la neurociencia del desarrollo, que describe cómo el cerebro se forma, crece y cambia. El cerebro termina de madurar hasta los 22 años, ¿sí? Y después de los 22 años tú ya puedes consumir una cerveza. Esto yo no lo sabía, esto lo aprendí. Y entonces, pues muchas de estas cosas las vamos aprendiendo a través del tiempo, ¿sí? La neurociencia cognitiva trata sobre cómo el cerebro crea, controla el pensamiento, lenguaje, resolución de problemas y memorias, ¿sí? Y en esta ciencia se fundamenta muchísimo lo que es la terapia del lenguaje, la fonología, la audiología, ¿sí? Tenemos también la neurociencia molecular y celular, que explora los genes, proteínas y otras moléculas que guían el funcionamiento de las neuronas. Esta neurociencia molecular y celular es la epigenética, la genética, la que estudia esta área, porque al final de cuentas todo nuestro cuerpo está lleno de neurotransmisores, tanto los que reciben como los que realizan una instrucción. También tenemos la neurogenética, que se enfoca en los cambios heredados de las neuronas, incluidos los estudios de determinadas enfermedades genéticas como la de Huntington y la distrofia muscular de Duchenne. Y esta recuerdo que esta Janet por ahí la había mencionado mucho. También tenemos la neurociencia conductual, que examina las áreas y los procesos del cerebro que subyacen en la conducta animal y humana, ¿sí? Hace ratito que vimos todas las funciones neurocognitivas, donde hablábamos de las funciones ejecutivas, están relacionadas a las emociones. No sé si recuerdan, en mis clases pasadas yo les decía que muchas veces la forma en que reaccionamos al miedo, ¿sí? Es un instinto de sobrevivencia. Y esta es una de estas partes, conductual. Y aquí podemos tener varios trastornos, como es el de TDAH, el de autismo, que son los bipolaridad, esquizofrenia, que son los que ya tienen un problema, que puede convertirse en un problema psicosocial. La neurociencia clínica, que explora cómo tratar y evitar los trastornos neurológicos y cómo rehabilitar pacientes cuyos sistemas nerviosos han sido dañados. Y aquí entran todas las rehabilitaciones que ustedes se puedan imaginar, desde la rehabilitación de las manos, los pies, el cerebro, respiración, todo. Aquí está el ¿no es cierto? El técnico en rehabilitación. La neurofisiología, que describe el estudio del sistema nervioso propiamente dicho y cómo funciona. La neurociencia sensorial, que examina las características de los sistemas sensoriales, el cuerpo y cómo el sistema nervioso interpreta y procesa la información sensorial. Y al final, todo es neurocognición. Y todo obviamente va relacionado a cómo ayudar al bienestar de las personas, ¿sí? Perdón, Y todo ello, Araceli, sí, la presentación no cambió. no, apenas iba a Ok, cambiar, no te preocupes. gracias, disculpa. Sí. Y todo esto está generado, sí, por nuestro cerebro, pero es todo el sistema nervioso. Y el sistema nervioso se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y ahorita lo que vimos en la neurocognición solamente es el sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula espinal,
y no me traje mi cerebrito, pero supongo que de esta información ya tienen muchísima. Y el sistema nervioso periférico, que se divide en el sistema nervioso autónomo y somático, ¿sí? El sistema nervioso autónomo es el simpático, es el sistema nervioso simpático parasimpático, y el sistema nervioso somático son los sensitivos, motores y mixtos. Yo esto se los estoy resumiendo muchísimo porque tengo muy poco tiempo, y aparte de que tengo muy poco tiempo, también es un tema muy extenso, ¿sí? Entonces, la neurociencia cognitiva están muchísimas teorías que nos ayudan a entender la capacidad del ser humano para conocer por medio de los órganos y sistemas del cerebro un enfoque específico en las capas neuronales de los procesos mentales y sus manifestaciones de conducta. ¿Quién de ustedes estuvo conmigo en las clases de Mindful pasadas? ¿Sí hacía Mindful, verdad o no? ¿No hacía, Janet? Se hizo y se pasó Sí. videos en la primera generación. Sí. Ok. Y si recuerdan, yo les decía, la enfermedad que tenemos es el grito desesperado de una emoción reprimida, porque al final va a somatizar, ¿sí? ¿Por qué va a somatizar? ¿Qué pasa cuando tenemos estrés? Vamos a participar. ¿Qué pasa cuando tenemos estrés? Cuando nos dice la profesora Janet, vas a exponer el tema. ¿Qué es lo primero que siento en el cuerpo? Abran sus micro, chicas, y participen. A Entonces ver. seleccionamos. Dale, Jenny, ¿qué te pasa en el Eh, cuerpo? no sé, esto, siento que me fastidia el estómago cuando me estreso. Ajá, se siente luego en el estómago, ¿ah? Sí, Luego, luego. Y cuando me enamoro, Keiko, ¿qué sucede? ¿Qué siento en el cuerpo? Abre el micrófono. Sí. Ok. Ah, ¿qué siento? Por lo que dicen mariposas en el estómago. Mariposas en el estómago. Muy bien, gracias, Cuando es Keiko. Becky. Y cuando me enojo, ¿qué siento en el cuerpo? ah, Calor. que, Calor, claro. eh, Y cuando me el- da el- pena, Miri, Me da pena. ¿qué sientes en el cuerpo? Dolor. Dolor. Bueno, Ok. Saily, Vanessa. Y cuando las orejas se me ponen calientes es porque, ¿qué sentí? ¿a vergüenza? Vergüenza, muy bien. Todo nuestro sistema nervioso está relacionado y obviamente todo esto es aprendizaje a través de las formas en que vemos, percibimos, escuchamos y regresamos a los cinco sentidos y a todas las emociones. Tiene que ver mucho con la área neurocognitiva. ¿Por qué? Porque está haciendo un procesamiento de información. Y este procesamiento de información se va a ver reflejado en mi cuerpo, ¿sí? Y de ahí, entonces, vamos a comenzar de neuroplasticidad cerebral. ¿Cuántas veces hemos escuchado de esta parte de la neuroplasticidad cerebral? ¿Qué es? ¿Qué es la facilidad que tiene el cerebro de adaptarse a su entorno? Todo ser humano es adaptable. Por ejemplo, ¿cuál es el clima en Japón? ¿Cómo lo pueden ustedes describir? El clima en Japón es frío, caliente. Miriam. mm, Y ahora es frío. es bien, ¿cómo se diría? Bien marcado. Las estaciones son bien marcadas. Cuando es verano hace bastante calor, cuando hace frío hace bastante calor, y las Ah, estaciones medias son la primavera y el otoño, ¿no? Muy bien. Y entonces, esta es una parte de la adaptación. Por ejemplo, aquí en México tenemos zonas costeras donde los grados llegan hasta 40 grados y una persona que vive en el centro se va a esta zona costera y hace mucho calor. Y igual sucede cuando las personas de la zona costera se van al norte, de aquí de la República Mexicana,
Obviamente el frío, los grados son muy altos o muy bajos, y las zonas de las personas del área norteña, que es donde hace mucho más frío, pues para ellos no es frío, pero para la zona costera ya está nevando, ¿no? Entonces, esta es adaptación y lo mismo tiene el cerebro, adaptarse a su entorno. Esta adaptación viene en forma de aprendizaje, es decir, aquello que nos permite aprender, ¿sí? Y hay dos grandes factores que influyen, la edad y la experiencia, ¿sí? ¿Cómo influye la edad y la experiencia? De hecho, influye desde la zona urbana y rural. Si ustedes se fijan, ya el tipo de pensamiento es totalmente distinto. Las culturas por zona son totalmente distintas, ¿sí? Entonces, realmente, esta parte de la neuroplasticidad cerebral tiene que ver mucho con la psicopedagogía. El conocimiento de la neuropsicología es de vital importancia, o sea, cómo funciona el cerebro durante el proceso del aprendizaje. Y de aquí se desprenden todas aquellas inteligencias múltiples, y ahorita las vamos a ver. La plasticidad cerebral es la propiedad del sistema nervioso central que le da la habilidad de cambiar la funcionalidad y estructura en respuesta a cambios externos e internos. Por ejemplo, si llueve, ¿qué es lo primero que sacamos? Paraguas. El paraguas. El paraguas. Si hace mucho sol, ¿qué es lo que utilizamos? El bloqueador. El bloqueador. ¿Ok? A mayor diversidad y número de conexiones corticales, aumenta la capacidad para aprender y generar nuevas soluciones a problemas. Y aquí es donde entra la neuroeducación, el aprendizaje a través de la resolución de conflictos. Y también es el aumento de la capacidad cerebral que ayuda a que se mejore la capacidad de entender y realizar las actividades. Esta plasticidad cerebral es la que se va perdiendo. La proliferación neuronal se regenera a las 3 de la mañana. Antes se creía que se perdía, pero se regenera a las 3 de la mañana y el cerebro es como cualquier músculo del cuerpo. ¿Qué pasa si yo voy al gimnasio, chicas? Voy a obtener un cuerpo Atrofia. fitness, ¿verdad? Gracias, Marlene. Ok, y entonces entre más pesas hago, más Músculo. estilizado se ve mi cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo de una bailarina? Es más elástico. Es más elástico. Y el cerebro exactamente hace lo mismo. Esto se llama neuroplasticidad o plasticidad cerebral, ¿sí? Entonces es igual que cualquier músculo. Y entonces yo, ¿cómo voy a generar esa plasticidad cerebral? Si tiene que ver mucho con el aprendizaje, ¿qué es lo que tengo que hacer para ejecutar este proceso? Práctica. Leer, estudiar. Leer, estudiar, jugar. No nada más es leer y estudiar. Hay muchos ejercicios que ayudan al funcionamiento de mi cerebro. ¿Cuáles son? Pues hacer ejercicios de respiración. ¿Qué pasa con la sangre oxigenada? ¿Hacia dónde corre la sangre de cada cuerpo? Del corazón hacia todo el organismo. Por medio El de corazón lo bombea, las venas. nuestro sistema respiratorio lo conduce, sube a nuestro cerebro, baja, y el hecho de tener un cerebro oxigenado me permite funcionar mejor. Por eso los ejercicios de respiración son los mejores para poder estar trabajando con nuestro cerebro. Y toda esta plasticidad cerebral tiene que ver mucho con los hitos del neurodesarrollo. Y los hitos del neurodesarrollo, pues los estuvieron viendo a lo largo de estos dos cursos, donde se separa en etapas: anatómico, motora, lenguaje y comprensión del entorno, identidad personal. Y esto es a lo largo de la vida. Si ustedes se fijan, desde el nacimiento, desde la concepción hasta los 3 años, debe ser mucha autonomía motora, ¿sí? Y a los 10 años yo ya debo de
tener un lenguaje y comprensión del entorno. Obviamente esto es a grandes rasgos porque tenemos que saber, o ustedes estudiaron en su momento, cuántas palabras hay que decir a qué edad, a los cuántos meses tenía que hacer sedentación, a los cuántos meses tenía que hacer gateo, el caminar, el control de esfínteres, cuál era mi capacidad comprensiva al año, a los 2 años, a los 3 años, y así hasta llegar a los 10 años. Para entonces empezar a desarrollarme como una persona en este universo. ¿Sí? Observar el crecimiento de un niño es fascinante, no solo físico, sino también intelectual. La maduración del sistema nervioso de las distintas especies animales es el fruto de un complejo desarrollo evolutivo. Y este sistema nervioso humano tarda muchos años en desarrollarse. Y tiene mucho que ver la genética, tiene que ver mucho el estilo de aprendizaje, la estructura del sistema nervioso, la herencia genética y cultural, ¿sí? Y existen varios factores que van a influir en esta lenguaje y comprensión del entorno que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque no vamos a pensar de la misma manera, no vamos a ejecutar de la misma manera. Conforme tú hayas crecido en distintas áreas, en distinta cultura, con distintas creencias, obviamente va a influir en tu comprensión, ¿sí? Y para eso tenemos periodos críticos del neurodesarrollo, para poder entender, aquí es donde se da la detención precoz. Yo me acuerdo que decía, mi hijo caminó a los 11 meses y no gateó, y entonces yo me sentía la mamá pavo real, ¿no? ¿Por qué? Porque mi hijo no necesitó gatear, él se levantó y se paró a caminar. Y oh sorpresa, a los 4 años se le diagnostica un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No gateó porque la sinapsis cerebral no le indicó que había que gatear. Por eso es muy importante el ir desarrollando todas estas etapas del neurodesarrollo. Los periodos críticos siempre van a ir valorados por las revisiones del pediatra, que tenga un adecuado neurodesarrollo a su edad. Cuando un niño se retrasa en andar, hablar o en su interacción social es anómala, necesitan o son alarmas que nos tienen que decir, ojo, aquí hay un retraso madurativo, ¿sí? Cuando el niño es derivado a la atención temprana, es valorado por el neuropediatra, quien profundizará o va a mejorar el origen de sus problemas. Y entonces te va a decir hacia dónde ir. Y este término de neurodesarrollo hace referencia a la adquisición durante la infancia de las funciones propias de nuestra especie. ¿Cuál es nuestra especie? Humano. El ser humano, ¿sí? Que es el único animal pensante, o se supone que piensa, Así es. ¿sí? Entonces, el sistema nervioso tiene mucho que ver. Me voy a pasar la diapositiva que tengo acá atrás. Mucho tiene que ver, ay Dios, ahí está, con mi sistema nervioso. El encéfalo y la médula espinal, ¿sí? Mis lóbulos cerebrales, que es el lóbulo prefrontal, ¿sí? El parietal, el cognitivo y el temporal. Y obviamente también por ahí, pues trabajar con el cerebelo, el hipocampo, el tálamo, la médula espinal, el tronco encefálico, que son todos aquellos, aquí si se fijan, todo es el sistema nervioso central, que es donde se procesa la información. Y esto lo va a mandar al sistema nervioso periférico, que es todo el área motriz. Y esto tiene que quedar muy bien entendido, porque si yo no soy capaz de procesar la información, mi sistema nervioso periférico no lo va a poder ejecutar, ¿sí? La forma en que pienso, siento y ejecuto no es la misma en la que piensan los demás. Algunas personas por ahí le llaman lógica, pero también la lógica hay que trabajarla, porque si yo crecí en un mundo donde no había la suficiente información o no se generaba la suficiente estimulación,
tanto motriz como, como de aprendizaje, pues obviamente esta lógica no existe. Yo les quiero platicar por ahí de algunos pacientitos que hemos tenido en la asociación, que por ejemplo llegaba una mamita y me decía, es que mi hija va a entrar a la secundaria y aún no sabe leer, escribir, ni sumar, ni restar. Lo más lógico sería es que la mamá tuviera un sistema de alarma desde los 6 años, ¿no? ¿Por qué lo dejó llegar hasta los 11? Por flojera, porque lo normalizó, porque no le interesó, porque estaba muy ocupada. Y aquí dejó que el deterioro cognitivo de su hija se deteriorara. Tuvimos por ahí otra mamá que llegó con un niño de 5 años que no hablaba, hacía lo que un niño de 1 año, o sea, apuntaba las cosas y las pedía y la mamá en automático se las daba. Y entonces estamos hablando ahí de que también hay momentos de alarma que no pudo activar la mamá. Y me dice, es que yo pensé que iba a hablar cuando entrara al kinder. Y es ilógico. O sea, mi niño tiene que empezar a balbucear desde los meses, que es lo primero que le enseño al niño a decir mamá o papá. Tenía 5 años y jamás había subido a una resbaladilla. Entonces, su área cognitiva, su función ejecutiva motriz, tampoco tenía esta velocidad de procesamiento, carecía de orientación, de praxias, de ginoxias. Entonces, ¿cómo lo iba a realizar? Entonces, entre más esfuerza uno, es mucho más fácil o es más fácil aprender. Les voy a dejar 2 tareas, ¿sí? Y también un video. No se los voy a poner aquí completito porque de verdad no me da el tiempo, pero déjenme ver, se los voy a mostrar un poquito por aquí. Me gustaría que se lo llevaran de tarea para ampliar un poquito más el tema porque sí es muy extenso. Bien. Déjame ver, te los voy a hacer llegar. Nada más déjame abrirlos si quiero presentárselos antes de huir. Huir. Ok. A ver si lo puedo presentar. Cuando nosotros estamos trabajando con personas autistas de alto funcionamiento o bien estoy trabajando con personas con TDAH que carecen del desarrollo de habilidades sociales, generalmente uno de los ejercicios que les solicitamos mucho es que se vayan a los parques a observar o a los centros comerciales. Estoy presentando, sí, ya me perdí. Aquí No, está. ahorita no. Ahí está. ¿Sí? Esta, Sí se ve. esta doctora Concar la tuvimos por ahí en el Congreso de Neuroeducación, es Olivia Concalves, ¿sí? Y ella nos habla, o aquí en este video que les voy a pasar, dura más de 1 hora, por eso no se los voy a colocar aquí porque no nos da el tiempo, pero ella nos habla de esta plasticidad cerebral, ¿sí? A mí me gustaría que se suscribieran a su canal, se llama Grupo Sinapsis, aquí está, ¿sí? Y aquí van a aprender muchísimo sobre los deterioros neurodegenerativos del paciente. El simple hecho de hacer ejercicio, el simple hecho de hacer crucigramas, el simple hecho de hacer actividad de aeróbics o rítmica, le va a ayudar a oxigenar al cerebro. El cerebro se deteriora por falta de oxigenación y esa falta de oxigenación se da por una vida sedentaria. Y tenemos este otro, también por ahí, para poder ampliar, que es la plasticidad cerebral. Déjame ver esto, cuántos minutos tiene. A lo mejor este sí lo puedo colocar. Sí, este sí lo voy a colocar. Ya estoy. Me dicen si se escucha,